Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto recibir en esta plataforma de Diario Lab, en este programa de Artefacto, a una mujer llena de inteligencia, de sensibilidad, como profesionista en comunicación, escritora, poeta, artista visual, promotora cultural, Gabriela Cantú Westendar. Bienvenida. Es un gusto estar aquí contigo en este programa Artefacto. Enhorabuena, que tenga una larga vida. Es un gusto ver que se abran estos espacios para que podamos hablar de arte y disfrutar de este maravilloso mundo del arte. Sobre todo el propósito es construir un puente, ¿no? Que vincule a los artistas con los públicos, con los espectadores, con los lectores en este caso. Queremos platicar contigo, conversar contigo como poeta particularmente, pero bueno, sin dejar de mencionar un poco tu actividad plástica, pictórica, ¿no? Que yo creo que ya merece la oportunidad de que lo puedas exhibir. Conozco algunas de las piezas y realmente muy valiosas. Y obviamente a mí me interesa un par de reflexiones y comentarios sobre tu faceta como gestora cultural que me parece muy importante. Comencemos, Gaby, si me lo permites, para hablar muy a propósito de la noticia tan agradable, tan gratificante para todos los que te conocemos y te apreciamos del Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa por tu libro El orden del mundo, ¿no? Que por lo que sabemos, lo que tú has comentado, es un libro que, que es poesía, pero que digamos fusionas o incorporas a la poesía filosofía, historia y ciencia, ¿no? Y química, ¿no? Entonces, ahora antes de entrar aquí a la charla, te preguntaba si el libro estaba ya por publicarse, ya me has contado un poco el tema, que esperemos que precisamente el premio le va a permitir que el libro se publique. Entonces, yo quisiera de entrada que nos platiques de El orden del mundo, ¿no? Este proyecto que representa en tu bibliografía, cómo lo concebiste, ¿no? Sí, bueno, pues encantada, te agradezco mucho esta introducción. Bueno, para empezar, estoy muy contenta, muy satisfecha con este premio. Es muy difícil ganar un premio, Pepe, tú sabes. Se manda un libro, en este caso bajo seudónimo, y bueno, compitió con casi 150 libros que se mandan de todo la República Mexicana. Y hay tres jurados para darle validez a un premio de esta magnitud, ¿no? Recordemos que Enriqueta Ochoa es originaria de Torreón, es una de las voces de la poesía mexicana más importantes, bueno, me atrevería a decir latinoamericana, una poeta muy importante que creo además que no ha sido suficientemente valorada y leída, ¿no? Creo que es tan importante como Rosario Castellanos, por ejemplo, y no tan leída como Rosario Castellanos, ¿no? Y bueno, para mí fue, obviamente cuando uno tiene un buen libro, un libro terminado en el que ha puesto toda su inteligencia, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Todo su energía, su investigación, su amor, pues uno tiene expectativas, pero nunca sabes qué va a ocurrir, ¿no? Como decía, estos jurados ven una cantidad de libros, tienen que, y luego se reúnen y entre ellos tienen que llegar a un acuerdo. Puede ser que el premio se entregue por mayoría o por unanimidad. En mi caso fue por unanimidad, lo que, bueno, pues me pone más contenta aún porque tuvieron que, imagínate que tú revisas libros, tú has sido jurado, no lo dudo, o has coordinado concursos. Y pues cada quien llega con un número determinado de libros, ¿no? De sus favoritos. Y entonces, pues llegar primero a ser como un finalista ya es todo un tema, ¿no? Mérito, sí. Que luego nunca lo sabes, porque a lo mejor llegas a ser finalista en algunos concursos que ni te enteras. Pero primero hay que pasar eso y luego que empiecen a discutirse los textos que están ahí como posibles ganadores del premio, ¿no? Entonces, sí es todo un asunto, tremendo. Yo sí estaba pendiente de la respuesta porque confío mucho en mi libro. Es un libro, maduro, es un libro fuerte, es un libro, sinceramente, del que estoy muy orgullosa. Entonces yo sabía que tenía oportunidad
estaba al pendiente y de pronto sabía que esa semana iban a decir al ganador porque lo habían anunciado en sus redes sociales y pues no sabía qué día, ¿no? Y de pronto un amigo me dice, oye, felicidades por el premio. Y yo, ¿cómo? ¿De qué estás hablando, no? Resulta que yo en mi plica, para los tus radioescuchas que no conocen el sistema, bueno, normalmente uno manda el libro bajo seudónimo y en un sobre cerrado, en este caso en un correo cerrado, digamos, vienen los datos del ganador, ¿no? Entonces yo puse mal mi teléfono. Entonces no me podían encontrar, entonces publicaron la noticia antes de que hablaran conmigo. Entonces, bueno, por fin se comunicaron conmigo por medio de redes sociales y luego alguien le pasó mi número, pues conocidos, ¿verdad? Y me hablan, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy emocionante. Gracias bueno, pues a mi trabajo de años, se le dio también la importancia, porque luego no siempre se le da importancia a los sucesos en el arte, ¿no? Y bueno, me cubrieron varios medios de comunicación, me felicitaron editoriales con las que he trabajado, recibí muchas llamadas, muchos mensajes de amigos como tu mensaje. Y bueno, pues la verdad me siento muy, muy emocionada. El otro premio nacional que gané lo gané hace 12 años. López Velarde, ¿no? Sí, el López Velarde, sí, en el 2012. Entonces es como, oye, pues resulta que sí tengo todavía mucho que decir, ¿no? Porque a veces uno se cuestiona, ¿no? ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás trascendiendo o no? ¿Estás siendo leído o no? Y en poesía, pues sabemos que hay una inmensa minoría de lectores, sí, ¿verdad? Pero bueno, de manera general estoy muy feliz, tengo mucha confianza en que el libro se va a leer, como ya lo comentaste, porque lo dijeron los jurados lo comunicó la coordinación de literatura del municipio de Torreón, quienes son los que lanzan esta convocatoria, este premio. Exacto, y que por cierto, aquí hay que comentar algo que se me hizo como muy curioso, porque cuando yo gané el López Velarde era la edición número 30, y esta de Enriqueta Ochoa es la edición número 30, ¿no? Entonces, wow, dije, bueno, voy a buscar que este premio va a cumplir 30 para años. Buscarlo. En fin, es un libro que comencé a trabajar pensando en los 4 elementos antiguos, y entonces escribí 4 poemas, ¿no? Empecé con el agua, el fuego, el aire y la tierra. Y luego dije, bueno, tiene que estar el éter, porque el éter también, desde la antigua filosofía, era otro de los elementos, ¿verdad? Partiendo de la idea un poco de Aristóteles, aunque los elementos vienen de antes, incluso hay elementos que se descubrieron ya para entonces, pero Aristóteles dijo, no, ¿verdad? O sea, yo voy a ordenar el mundo, de ahí se desprende el título, y aquí nada más hay 4 elementos y el éter, ¿verdad? Y así está el asunto. Entonces, empiezo a trabajar con eso y luego digo, oye, pero a ver, o sea, ¿qué pasa con tantos elementos que están ahí, que son importantes? Entonces me empiezo a acercar a la tabla periódica, empiezo a analizar algunos de los elementos, me doy cuenta, bueno, obviamente esto lo estudiamos todos los mexicanos en la preparatoria, ¿no? Y para la mayoría de nosotros fue como algo aburrido y mucha fobia tal vez alrededor de la clase de química. Yo debo decir que no llevé clase de química en prepa porque hice un año, era la época que eran 2 años de preparatoria, ¿no? Entonces, un año lo hice aquí en México y un año lo hice en Estados Unidos y me gradué en Estados Unidos. Pero yo pensaba volver y hacer el segundo año de prepa en México. Y sin embargo, se pudo revalidar mis estudios, entonces ya no llevé el segundo año de prepa en México, entonces yo nunca llevé química, ¿sí? Pero tenía un abuelo que era laboratorista, ¿no? Era doctor y tenía su laboratorio, ¿no? Entonces, y entonces ahí como empiezo a como analizar, a ver, empiezo a buscar datos, porque no nada más es como voy a dar una información, la información la puede dar el noticiero, ¿no? Estamos hablando de arte, estamos hablando de una propuesta estética, ¿no? Entonces,
empecé yo a investigar sobre los elementos y también sobre la historia de la química. El padre de la tabla periódica es Mendeleev. A lo mejor tú recuerdas, he platicado con amigos que dicen, sí, la tabla periódica de Mendeleev. En realidad él es un ruso del siglo XIX y había varias personas alrededor del mundo que estaban en la persecución, digamos, de ese orden de los elementos. Entonces había mucha gente como estudiando a finales del siglo XIX, ¿no? Y fue finalmente Mendeleev quien llegó a esta especie de fórmula, porque recordemos que él llega a decir, bueno, esta es la tabla periódica, pero queda abierta. Y va a ocurrir que van a irse descubriendo diferentes elementos y se van a ir acomodando de este modo. O sea, es un tipo muy genial, en realidad, ¿no? Y además recordemos que en esa época también empiezan a producirse a finales del siglo XIX estos eventos en donde se reunían los científicos de diferentes partes del mundo y se discutía, se empezaba a hacer como esta comunidad científica internacional, ¿sí? Por eso es tan importante el descubrimiento de Mendeleev. Entonces, al tratar de saber sobre la vida de él, empecé con la historia, descubrí un libro hermosísimo donde habla de su vida, pero también de la historia de la química. Entonces ya empecé con otras bibliografías, a buscar diferentes fuentes, obviamente la internet y las bibliotecas que están en la red, y blogs y demás, porque hay que encontrar ciertos datos, porque cada elemento tiene una historia, tiene un origen y tiene un uso. Porque nosotros en nuestra cabeza tan obsesiva del ser humano queremos controlarlo todo, como Aristóteles, ponerle un orden a este mundo, ¿no? Entonces hay infinidad de posibilidades. O sea, ¿cómo voy a tratar el litio, por ejemplo? Y aquí te puedo leer lo que hice con el litio. Es lo que te iba a preguntar, porque el registro de toda esta indagación tuya que haces, digamos, puede uno pensar que va a ser un registro académico, ensayístico. ¿Qué registro utilizaste para esta reflexión que estás haciendo, ¿no? sobre la tabla periódica, la física, ¿no? Es decir, la química? No sé si nos puedas compartir alguna lectura, ¿no? Claro, mira, justamente eso que dices, porque el asunto es saber cómo lo hago, cómo voy a transformar esta información que tengo en poesía. Sí. ¿Cómo voy a hacer cómo voy a presentar esto para la gente, ¿no? Y aquí es donde hay ciertas similitudes con Material Peligroso, que es el otro libro del que hablábamos. Bueno, es que no encuentro el libro, el poema que te quería leer, pero voy a leer este otro. Porque son poemas que de alguna manera están entre la poesía en verso y la prosa poética, y también tocan el terreno, pisan el terreno de alguna forma del ensayo, ¿sí? Y disparan una reflexión. O sea, te presentan una imagen y disparan una reflexión. Y claro, están tocando la historia, la ciencia, específicamente la química, ¿no? Por ejemplo, vámonos con el K19. El pavo real macho de la India, en su madurez, abre su iridescente cola y, magnífico, hipnotiza la pava. Los 100 ojos de Argos que habitan su plumaje dominan por completo a su compañera. Así, nos pasa a todos ante los grandes hallazgos. Nos obnubilamos ante una nueva conquista. Nos brotan las intenciones más loables, a veces las más perversas. En el caso del K19, se ensayaron caminos hacia la producción de peróxido de potasio. De ahí, los aparatos de respiración autónoma que usan los bomberos. Pero también,
combinado con el cloro, se logró la fórmula perfecta para que el potasio alcance la gracia sublime de provocar un paro cardíaco. Wow. Porque es parte del compuesto que tiene la inyección letal, ¿no? Que se usa en algunos países en la pena de muerte. Entonces, es esto, ¿no? Es como, ¿qué voy a transformar? O sea, es como yo encontré en la química como un andamiaje para presentar un mundo que nos sorprende y que no deja de sorprendernos, ¿no? Algunos poemas también que están en el libro son homenajes a científicos. El que, me permito tomar un traguito de agua. No, adelante. El poema que me gusta más de todo el libro, que recuerdo cuando lo leyó mi hijo más chico, pues les dio de a mi familia leer mis cosas, ¿no? Y me dijo, mamá, pero ¿por qué no abres con el homenaje a Marie Curie? Y yo, ¿por qué no? Porque tiene que ir donde está, ¿no? O sea, es un homenaje, la verdad, es un poema muy lindo que habla porque bueno, aquí hay un tema importante, y ya mencionaba a Mendeleev, y pues él es como que fue mi primer hallazgo en cuanto a los científicos que había que explorar. Y hay mujeres en el libro, de hecho el libro empieza con la primera química que se le conoce, que es una química, una perfumera del antiguo Egipto, pero obviamente pues hay muchos más hombres, ¿no? Y para mí poner a Marie Curie pues era pues esencial. Y entonces hice un poema que no te lo voy a leer porque es muy largo, son 5 partes, pero da cuenta de un poco de su vida, de sus descubrimientos, ¿no? Y se llama María Salomea, Reina y Santa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la reina de los químicos. De hecho, puedo leer un pedacito breve. Sí, es una especie de trazo biográfico en registro poético, ¿no? Es correcto, lo has dicho perfectamente. Eso es lo que hice. También tengo un poema en el mismo sentido para Mendeleev, pero la verdad a mí me cautiva más Marie Curie, y voy a leer lo que es el último fragmento de ese poema. Escuchamos. Dice, Marie Salomea Slodowska Curie. Vaso de precipitado, tubo efervescente, fuerza centrífuga, torre de Presblenda, profeta de la medición, ojo dilatado, vientre de los ensayos, mortero de las angustias, casa de lo profundo, espuma blanquecina, flor de vapor, madre del radium, progenitora del polonio, protectora del átomo, madrina de los rayos X, señora de la túnica blanca, refugio de los científicos, reina de los químicos, patrona de los experimentos, auxilio de las pruebas químicas, causa de las persistentes, crisol de elementos raros, soberana del poder femenino, balanza que todo lo mide, matraz que todo lo puede, mártir de las científicas, estrella verde-azul, luz fluorescente, amante eterna de Pierre, siempre insurrecta, María Salomé, reina y santa, ruega por nosotros. Qué belleza. Gaby, en estos versos, en este fragmento, este poema que tú nos compartes, vemos, o sea, uso del lenguaje, imágenes, pero hay también estudio, hay una reflexión, hay indagación por parte tuya. Es decir, muchísimos elementos que dan una idea de lo que es la poesía. Y aquí me gustaría, sin desprendernos propiamente del libro, del orden del mundo, te quiero regresar a él, pero me gustaría, una vez que hemos escuchado este fragmento, y con esos elementos que te menciono, donde vemos lenguaje, vemos imágenes, vemos inteligencia, estudio, indagaciones, conocimiento, ¿qué es la poesía? ¿No? Es decir, cómo a lo largo de todos estos años de trayectoria poética, la noción que has construido para ti y para tus lectores de lo que es la poesía. Es decir, aquí vemos que la poesía no es esa idea que puede parecer romántica de
del hombre o la mujer que contempla, ¿no? La naturaleza o la realidad y la transmite en versos rimados, ¿no? O sonetos, que digo, siguen siendo vigentes y si se hace un soneto, también qué belleza, pero en este caso, de lo que es el orden del mundo, como dices tú, hay un registro en verso libre o en prosa poética o incluso el ensayo, ¿no? Pero concretamente en estos versos que has leído sobre Marie Curie, vemos estas imágenes que te comento, ¿no? De uso del el lenguaje, la inteligencia, la sensibilidad a imágenes, como que una idea muy, muy completa, muy periférica, profunda de lo que es la poesía, pero a mí me gustaría que tú nos compartas más que una, por eso, más que una definición de qué es la poesía, o sea, esa noción con la que tú eh, vives, ¿no? Es decir, yo creo que un poeta como tú y como quienes son poetas, son poesía en sí mismos, ¿no? Es decir, siempre están mirando con ojos, una mirada distinta, ¿no? La mirada de la poesía, ¿no? Bueno, pues eso es un tema apasionante. Cuando dijiste, empezaste a hablar y haces tu pregunta y luego reflexionas, ¿verdad? Pues ya se me pone toda la piel de gallina, me pongo a pensar en muchísimas cosas, ¿no? Este, yo creo que descubrir la poesía para mí fue algo maravilloso, fue una revelación en mi vida. Este, en realidad yo la descubro desde muy niña, pero me hice como consciente de eso ya de adulto, ¿no? Este, y yo lo he reflexionado mucho, específicamente estuve hace unos años en tiempo de pandemia, ya al final, bueno, no, un poquitito después, ya se había levantado la pandemia, un año dando cursos en el Cerezo para mujeres. Entonces fue una experiencia muy intensa. La verdad es, pues el sistema tiene muchísimas fallas, es muy difícil el sistema judicial mexicano, ahorita tenemos un temazo con eso. Y bueno, las cárceles pues son parte de ese sistema. Y yo me acerqué por medio de Consuelo Bañuelos, que es una gran amiga, una persona a la que admiro y que me abrió la puerta. Y estuve un año dando cursos a las chicas, ¿no? Entonces yo trataba de externarles a las chicas justamente qué es la poesía, en el amplio sentido de la palabra, ¿no? O sea, la poesía como belleza, como arte. Tú bien lo dices, o sea, en realidad es algo que una de las preguntas frecuentes es, bueno, ¿un poeta nace o se hace, verdad? Ese es como el gran debate, y los grandes pensadores y pensadoras lo han tratado de explicar de diferentes maneras. Y creo que siempre se llega a la conclusión de que hay un misterio, ¿verdad? Hay algo ahí que no se puede explicar y es lo que nos hace, lo que le da la posibilidad al arte, ¿no? Porque bueno, pues ahora tenemos pues, que si el chat GTP y que si no sé qué, y que si la realidad virtual puede hacer, pues no, porque no tienen el factor humano. O sea, ese misterio nunca se va a suplir por una máquina, ¿no? Entonces yo les decía a las chicas, o sea, yo creo que todos somos potencialmente artistas, poetas, ¿no? Porque tenemos los elementos, tenemos recursos para hacerlo. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, yo lo insisto mucho, el primer recurso es la memoria, ¿no? Para crear un objeto de arte en cualquiera de sus dimensiones y lenguajes y plataformas, lo que tú quieras, tenemos que usar la memoria. Hay que ir al recuerdo. O sea, de cuando yo llegué ahorita ya pasaron muchísimos minutos y ya tenemos mucho que recordar, ¿no? Entonces, hay que usar la memoria. Luego está otra fase que hay que querer decir. O sea, hay que tener una intención. O sea, yo tengo el deseo de pintar, yo tengo el deseo de escribir, de expresarme por medio de la música, de la danza, de lo que tú quieras, ¿no? Bueno, luego también está la emoción. Hay que usar la emoción, porque si no usamos la emoción, entonces lo que estamos transmitiendo es información, que es necesaria, pero es otra cosa. Sí, totalmente. ¿Sí? Y luego como cuarto y último punto, podría haber muchos más, yo los he resumido así, es la imaginación.
Sí, o sea, nosotros tenemos que dejar que nuestra cabeza, ese misterioso, esa loca de la casa que le llaman la imaginación, haga su trabajo. Y en esa cabecita que tenemos todos, que se hagan esas conexiones imposibles en otro lugar. ¿Sí? Entonces creo que si nosotros caemos en la cuenta de estos 4 ingredientes, elementos, llámelo como quieras, que todos tenemos simplemente por el hecho de ser humanos, creo que podemos potenciarlos. O sea, a lo mejor estas chicas a las que le tuve yo la satisfacción de dar clase, y creo que fueron sesiones muy, muy interesantes y en donde ellas aprendieron y yo también aprendí muchísimo. Había chicas que en su vida habían estado cerca de la poesía, ¿no? No sabían en realidad ni exactamente de qué iba el curso, hasta que llegaron ahí y empezaron a como abrir un puente. Tú hablaste al principio de los puentes. Y creo que esto es súper importante porque en nuestra cabeza eso es lo que se forman. Esas conexiones cerebrales son puentes entre ideas, emociones, experiencias, ¿no? Entonces, bueno, la poesía podríamos decir que es casi un estado del alma, de la mente, del cuerpo todo, que está despierto para recibir el mundo. Y en ese mundo, porque justamente ahí está la poesía, en lo humano. O sea, no está en ningún otro lado más que en la calidad humana que tenemos. No en el sentido de bueno, humano, calidad, sino en el hecho de que somos humanos. Así es, ¿no? Entonces, memoria, imaginación, emoción Y deseo y de decir. deseo de decir, de expresar. Sí. ¿Tú crees que hablábamos, al inicio también hablábamos, bueno, de la satisfacción, el privilegio, la fortuna que has tenido de que tu obra construida con estos elementos que nos estás mencionando y explicando, ha tenido la fortuna de ser distinguida, ¿no? Con los premios, ¿no? López Velarde, con el Enriqueta Ochoa. Eh, ¿Crees que o sea, el premio es un estímulo, pero qué destino, en términos de lectores, de éxito, hubiera tenido estos grandes libros tuyos sin los premios, ¿no? Es decir, hubieras desistido, se han vuelto necesarios. ¿Qué reflexión te haces con relación a la significancia de los premios como estímulos para acentuar esta valía, ¿no? Que tiene la obra? Digo, la obra es valiosa con o sin los premios, ¿no? Pero obviamente el premio ayuda muchísimo a que se lea, que se conozca, como lo decíamos. Es una lástima que Enriqueta Ochoa, una gran poeta, como si yo creo que a la altura de Rosario Castellanos, pues no sea tan leída como Castellanos. Y qué bueno que hay un premio con su nombre justamente para ponerla en circulación y que los lectores podamos recurrir a ella de cuando en cuando, ¿no? Para encontrar respuestas de existencia, leer su obra, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión te haces con relación a la necesidad o no de los premios, ¿no? Bueno, mira, son palabras muy importantes las que dices, o sea, porque en realidad es cierto, el premio, o sea, hay libros que son premiados y no necesariamente son buenos. Ujú. Y hay libros que no son premiados que son espectaculares. Yo sí pienso que los premios son necesarios, especialmente bueno, yo creo que en todo el mundo, ¿no? El sueldo de un artista está muy por debajo de otras profesiones. Y en nuestro país, bueno, si tú hablas con alguien de otras partes de América Latina, te van a decir que estamos en la gloria en México, porque bueno, comparado con otros países, puede ser que sí. Pero comparado con nuestro vecino país del norte, uno siempre se está tratando de comparar con el que tiene más, ¿no? Bueno, o con algunos países de Europa, pues hace falta más incentivos, ¿no? El premio, como poeta yo no voy a ganar. Voy a ganar, quiero decir, a lo mejor prestigio, respeto en la sociedad, pero pues también tengo que pagar mis cuentas, ¿verdad? O sea, tengo hijos, tengo que comprar cualquier cantidad de cosas y comida y demás, pagar la luz, lo que sea. Entonces creo que estos incentivos, este premio, por ejemplo, pues va con una bolsa de 100,000 pesos. Entonces es muy bueno, ¿verdad? Y además se le pone más atención al libro. Claro, puede ser un riesgo, porque puede ser que ese año
pues no ganó un libro trascendente, o sí puede ser, no lo vamos a negar, pero yo confío que la mayoría de los premios, de los libros que se premian, pasan por un proceso justo, con un grupo de jurados honestos, preparados, que saben encontrar la calidad. Sí, entonces la verdad es más probable que un libro premiado sea bueno que malo, No, la verdad, totalmente, sí, ¿verdad? sí. Y creo que son muy necesarios porque, sobre todo, si incluso es más, no nos vayamos nada más a la cuestión nacional, o sea, hay que seguir pensando en que sigue habiendo centralismo en nuestro país y la mayoría de las becas se ganan en el centro, sigue siendo así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental para la vida artística del país, es saludable que se sigan abriendo estas convocatorias a nivel nacional. No, totalmente de acuerdo. Oye, Gaby, en esta referencia de estos elementos, ¿no? Que integran esta noción de la poesía que tú has ido construyendo, ¿no? Memoria, deseo, imaginación, emoción. ¿Qué referencias te han nutrido, ¿no? Es decir, quisiera aquí hablar un poco de tus lecturas, de tus referentes poéticos que también te han permitido construir esta idea de la poesía y que tú pues, has ido eh, edificando con una voz propia, ¿no? Una voz propia que también está siendo distinguida precisamente con estos reconocimientos. ¿Qué referencias son las que tú tienes? Referencias poéticas, ¿no? Que te han ayudado a construir tu voz, tu propia voz. Vaya, pues me parece difícil responder esta pregunta porque pues todo el tiempo estoy leyendo y creo que uno se va renovando en lo que estás leyendo. O sea, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que acabo de comprar la semana pasada de Vaso Roto, que también es mi casa editorial, de poesía de la Cábala, ¿sí? Y empecé a leerlo y realmente yo no sé nada de la Cábala. O sea, sí, ahí soy neófita, o sea, no sé. Y entonces estoy empezando a leer y estoy viendo estos poemas que ahí te va. Aunque yo no sé nada de la Cábala, sé y estoy leyendo que estos poemas son místicos. Y yo he estado cerca de la mística porque es algo que es una de mis bases. Cuando yo hice mi maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi tesis fue sobre Héctor Viel Temperley, que es un poeta argentino místico del siglo XX, murió en 1984, me parece, si no me equivoco. Y entonces yo estudié ese poema, que es un poema en donde hay un enfermo que está en un hospital y que en ese hospital hay un cuadro de un Christos Pantocrator. Es un icono o ícono, que las dos formas son correctas de decirlo, y hay un encuentro místico entre el enfermo y este espíritu divino, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo estuve estudiando este poema, y pues estuve leyendo muchísima bibliografía que tenía que ver con los místicos del siglo XVI, específicamente con San Juan y Santa Teresa, y libros que hacen referencia a ello, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahorita que estoy leyendo a estos poetas místicos de la Cábala, pues es una maravilla porque haces conexiones, esas conexiones internas que se hacen solitas en el cerebro al momento que tú estás leyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues me parece maravilloso, ¿no? O sea, hay justamente los fundamentos, como pensaban los griegos, por ejemplo, que aparte me acabo de topar con un pensamiento bien parecido ahorita en el siglo XX con un libro que me recomendó una amiga, que es el libro del artista o algo así, un libro que ha sido vendidísimo en todo el mundo, de una teórica americana que ha dado cursos por todos lados a gente de todo tipo de profesiones, porque ni siquiera solo para artistas, de cómo ser más creativo, ¿no? Y ella habla de una fuerza divina que existe. Y trata de convencerte de que sí es, ¿no? Y es lo que decían los griegos, ¿no? O sea, son los dioses los que te están secreteando al oído el poema, ¿no? Que te están diciendo cómo pintar ese muro, que te están diciendo cómo componer esa canción, ese ritmo, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues para mí todo eso es como, ahorita lo traigo Muy fresco, muy fresco porque estoy leyendo este libro. Entonces, en realidad, me encanta, creo que también aquí en Monterrey se ha hecho muy buen trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, que constantemente están publicando, y también poetas jóvenes, que eso me gusta. Hay buenos poetas jóvenes aquí en la ciudad y los leo. Y colegas que van sacando libros, amigos cercanos o menos cercanos. Leí recientemente también de Vaso Roto un libro de este chico Cristian Peña, que hace tiempo ganó el Aguascalientes, y creo que este libro que le leí es del Gilberto Owen, que también recibió, y que es un libro donde vuelve a tocar el tema del padre, que aparte me hace referencia a mi propio libro de cartas que no llegan a su destinatario, porque también es una especie de carta a mi padre, digamos. Entonces, pues de manera natural se van haciendo estas redes en nuestra cabeza y en nuestra vida, ¿no? Oye, Gaby, ¿y cómo es que toda esta noción de la poesía la vas llevando a otro lenguaje como el de la pintura, ¿no? Yo quisiera que habláramos un poquito de esta faceta poco conocida, pero que está ahí, y yo estoy seguro que pronto tendrás que irla mostrando porque es valiosa. O sea, ¿cómo se va dando ese desdoblamiento del lenguaje escrito a un lenguaje visual, ¿no? Pictórico. Claro. Bueno, antes nada más de irme a eso, también quiero destacar el trabajo que hace, por ejemplo, editoriales como Tilde. ¿Cómo no? Quiero destacar también el trabajo que hace la editorial Analfabeta. Las Este, editoriales independientes de Independientes. Monterrey. Claro, porque creo que esas dos en especial creo que tienen una gran calidad y están impulsando voces del noreste, No, ¿no? totalmente. Y bueno, y yéndonos a mi parte plástica, pues para mí fue como una sorpresa poder empezar a expresarme en ese sentido. Tengo ya un libro publicado que de cuentos de Coral Aguirre que yo ilustré, entonces ya mi obra está en ese libro. Pronto va a salir un segundo libro que es de las antiguas mexicanas, es un libro muy bonito, en donde se hacen cuentos sobre las antiguas mexicanas, que lo hace el Paseo de la Mujer Mexicana, que ya tiene varios libros de diferentes tópicos, por ejemplo, de las mujeres en la medicina y de las mujeres en la enfermería. Y ahora va a salir uno que es de las mujeres antiguas mexicanas. Y es el primer libro que se hace, digamos, con escritoras profesionales, porque se habían hecho antes con alumnas del Tecnológico de Monterrey, coordinadas por ciertas maestras, ¿no? Y ahora se invitó a varias escritoras, colegas de aquí del norte, que son Gabriela Riveros, Sofía Segovia, María de Alba, Mónica Castellanos y la maestra Blanca López. Y yo funjo ahí como ilustradora. No escribí cuento, porque bueno, también escribo narrativa, pero en este caso hice todas las ilustraciones y fue, créeme, que una delicia. O sea, investigar sobre estas mujeres, hacer, presentar, son libros destinados a chicos y chicas de secundaria y preparatoria. Gocé haciéndolo. Cada vez he ido pues aprendiendo más, porque bueno, no es como en el caso de la poesía, que tengo 25 años en esto, ¿verdad? Aquí tengo 5 años apenas, digamos. Pero creo que para mí fue como muy natural pasar de la poesía a la pintura. No creí que fuera a ser tan fácil, porque yo había pasado, por ejemplo, de la danza a la poesía muy naturalmente también. Entonces, estas experiencias de la vida me han dado, me han reafirmado lo que yo decía hace un momento de estos 4 ingredientes, que en realidad las artes están totalmente ligadas entre sí, y que yo tengo una facilidad para ellas. ¿Sí? No, lo que no podría hacer es componer música, porque no sé nada de música y francamente no me pondría a estudiar música a estas alturas en mi vida. Pero pintura sí, estoy constantemente experimentando, aprendiendo de amigas y amigos, colegas, y estoy muy emocionada descubriendo sombras y luces en este mundo, ¿no?
Oye, Gaby, y no solo descubriendo sombras y luces, sino también tendiendo lazos de vinculación de quienes hacen luces y sombras con palabras, imágenes, los artistas y públicos. Y es donde quiero que entremos un poco también a mencionar y hablar esa faceta tuya como gestora cultural, ¿no? Que lo has desempeñado. ¿Cómo es que se ha dado ese desempeño tuyo, ¿no? Como gestora en la Universidad Metropolitana y en el gobierno federal en memoria histórica, en el Instituto de Estudios de las Revoluciones de México, que fueron momentos muy importantes, sobre todo al inicio, ¿no? Del gobierno de López Obrador. ¿Cómo se da esa transición también a la gestión de la cultura? A mí me parece que en el país en que vivimos, y creo que es lo mismo en cualquier país, pero pues el que conozco bien es el mío. Sí, Este, cuando uno es artista, como de manera natural te vuelves gestor, ¿no? ujú, Cuando menos vas a gestionar tus propias participaciones. Es lo correcto. menos, o sea, en qué lecturas voy a participar, dónde voy a presentar mis libros, ya cuando los tienes, en qué taller, a qué taller voy a ir. O sea, yo quiero que el maestro o la maestra me conozcan y que me tomen en cuenta, que vean que yo estoy trabajando, para que cuando hagan un proyecto me incluyan un poema mío. Mira, o sea, ¿ves? Uno de manera natural estás gestionando lo que haces, ¿no? Y luego pasas bueno, igual yo también puedo organizar lecturas, porque bueno, ya va a ser el Día de la Poesía, o conociste a alguien de la Alianza Francesa que te digo, oye, pues tú escribes, pues ¿cómo ves? Organiza, y entonces de manera natural me fui pasando a ese lado, ¿no? Y yo trabajé, como lo mencionaste al principio, también en los medios de comunicación, trabajé en Televisa, trabajé en el Multimedios Estrellas de Oro. Entonces, tengo esta parte también desarrollada de la comunicación, y luego hice una maestría en ciencias con especialidad en lengua y literatura. Entonces, como que me fui preparando y ya fui como haciéndolo como, ahora sí, como más profesional. Y me dieron la oportunidad de entrar a la Universidad Metropolitana, en donde fundé la Dirección de Difusión Cultural. Trabajé ahí casi 9 años. Hicimos mucho trabajo con chicos de profesional, muy interesante, porque muchos de ellos nunca habían tenido contacto con el arte. Entonces diseñé un programa para toda la universidad en donde ellos tienen que hacer un proyecto cultural, de manera que así todos tenían que pasar por ese tema, ¿no? Eso fue algo que acordé con el rector, Héctor Sepúlveda, y creo que tuvo muchos frutos, ¿no? Además del Departamento de Difusión Cultural, en donde se crearon varias agrupaciones y en donde hacíamos una serie de eventos, ¿no? Y luego pasé a trabajar al gobierno federal, como bien dices. Yo tenía una amistad, bueno, tengo una amistad, no tenía, tengo una amistad con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de licenciado Andrés Manuel, nuestro expresidente, y nos hicimos amigas por la literatura. Ella es ensayista, es estudiosa, es investigadora del SNI y también es novelista y poeta, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una amistad que se dio porque la invitamos a ciertos eventos que organizábamos en la Universidad de Literatura, y pues congeniamos Se fue cultivando la relación. así es. Y entonces, en el momento que se lanza Andrés Manuel, eh, la vez que ganó, cuando ya triunfa, Beatriz me invita a trabajar a México, ¿no? Y se acomodó todo muy bien porque mi esposo se fue a trabajar con el ingeniero Romo, con quien trabaja, bueno, pues la universidad también es del ingeniero Romo, ¿no? Y mi esposo tiene trabajando con él 30 años. Entonces, él se fue a trabajar con el ingeniero y yo me fui a trabajar con Beatriz. Beatriz. Y fue muy emocionante, hicimos eh, muchos festivales, muchas lecturas, hicimos muchísimas cosas. La verdad fueron 2 años muy intensos, muy bonitos. Nos regresamos porque ya la situación familiar se ameritaba. Acá estaban mis hijos, estaba un poco complejo, pues gestionar nuestra vida con idas y venidas, ¿no? Pero fue época de mucho aprendizaje. Ya lo creo. Oye, Gaby, y el haber formado parte del proyecto de una manera importante,
te ha permitido como observar y tener un balance de lo que fue el sexenio de López Obrador en materia cultural. O sea, te da para, tienes una perspectiva de balance de lo que fue el sexenio y sobre todo, ¿qué expectativas en materia cultural vislumbras con el gobierno de Claudia Sheinbaum? Mira, son preguntas muy interesantes, muy difíciles, terrenos difíciles de pisar. Em, Fue un sexenio muy difícil. Hay que pensar que el sexenio se enfocó en tratar de ayudar a los 40 millones de pobres, pobreza extrema, ¿verdad?, en el país. Y pues yo creo que los recursos se fueron principalmente para atenderlos a ellos no, y creo que es correcto, ¿sí? Eh, y luego también tuvimos el problema de la pandemia, que eso fue también catastrófico. Entonces, creo que sí queda mucho por hacer. Yo a Alejandra Frausto la quiero, la respeto, la considero amiga mía y la considero una persona inteligente. Estuvo haciendo un gran trabajo en los semilleros de talentos en todo el país. A mí me hubiera gustado que hubiera habido más apoyos para los artistas, porque creo que de pronto se nos escapa lo importante que es el trabajo del artista. O sea, el artista está dejando huella, está dejando una huella histórica, está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, si no tenemos esos productos artísticos, no tenemos historia, ¿sí? Entonces, creo que hay un área de oportunidad ahora que se presenta con la nueva presidenta. Ojalá creo que la situación económica no está mal. Creo yo que no conozco a la nueva secretaria de Cultura, pero he oído muy bien, cosas muy buenas de ella. Entonces yo tengo la expectativa de que se pueda avanzar y que podamos tener más apoyos, que podamos rescatar a esos jóvenes que quieren dedicar su vida al arte y cuyo trabajo, digo, todos los trabajos son importantes, porque si me oye alguien va a decir, a ver, ¿y qué me dices de los arquitectos? ¿Y qué me dices de, no sé, del que quieras, ingeniero, de los plomeros? O sea, todo el mundo somos importantes, no estoy diciendo que no, pero bueno, mi chamba es esta, ¿no? Y creo que necesitamos darle el lugar que necesita, más bien el lugar que tiene el artista. Muy bien, Gaby. ¿Y cuándo en esa expectativa, sobre todo en este próximo 2025, pues tendremos el orden del mundo? Es decir, lo veremos ya publicado, un poco retomando para cerrar esta conversación que te agradezco muchísimo. ¿Cuándo se entrega el premio y cuándo veremos ya el libro en circulación para poder leerlo y conocerlo? Claro. Bueno, el libro yo espero que sea en el primer trimestre del año que entra, en eso estamos. La premiación, al parecer va a ser solamente por vía virtual, por el cambio de administración que también ocurre en Coahuila. Entonces, están por decirme cuándo va a ser esta ceremonia. Y bueno, pues el libro lo antes posible. En eso estoy. No quiero dar mucha información todavía porque no la sé, ¿verdad? Hay incertidumbre, pero como es un premio, normalmente se procura que salga a los lectores lo más pronto posible. Pues será una maravilla, sobre todo porque el orden del mundo va a llegar pues amparado en la memoria de Enriqueta Ochoa, ¿no? Que realmente, como lo hemos dicho en estos minutos, una de las grandes voces que merece ser leída, como la tuya, Gabriela Cantú. Quiero agradecerte que estés aquí con nosotros, Gaby. Muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias al equipo que te acompaña y que hace posible que esto pueda llegar a muchas personas, y gracias a ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias, Gabriela Cantú Westendar. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Artefacto en Diario Lab. Quiero agradecer el apoyo y el patrocinio de nuestros amigos de la librería La Mexicana para la realización de este programa. Hasta la próxima.